Bien, hola a todos, Creo ¿qué que tal? Bienvenidos al seminario de álgebra. El día de hoy va a presentar Pedro Luis del Ángel y nos va a hablar sobre variaciones sobre un tema de Euler. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y adelante. Bueno, primero, muchas gracias a Paz y Alonso por la invitación. Muchas gracias a todos los demás por la paciencia para llegar a este punto. Espero que de aquí en adelante ya no tengamos problemas. Bueno, entonces, pues eso, variaciones sobre un tema de Euler. Y déjenme recordar cuál es el tema de Euler. Recordemos que Leonhard Euler, tratando de resolver el problema de los sólidos platónicos, la clasificación de sólidos platónicos, llegó a la conclusión de que si sumábamos en un sólido platónico el número de caras menos el número de aristas más el número de vértices, esto siempre daba 2, era una constante. Y entonces, usando esta constante, pudo discriminar algunos sólidos y decir estos no son platónicos. No hay manera de proceder. La constante que tenemos es otra. Los sólidos platónicos son los que dan la constante 2 y ya está, y entonces los clasificamos. Pero entonces, se fue un poco más lejos y definió lo que conocemos como la característica de Euler. ¿Y cuál es la idea? Pues supongamos que podemos triangular un objeto, donde los triángulos de dimensiones superiores están completamente caracterizados por el orden de sus vértices. Perdón, creo que tenemos un poco de problemas con el audio. No sé si será que la conexión ¿Se oye a veces cortado está fallando, pero mi voz? a ver, ahorita creo que ya escuchamos mejor. Perdón, Pedro Luis. Sí, se oye un poco cortado, sí. Yo creí que nomás era yo. Sí, yo también pensaba eso, pero ya ahorita que Paz lo comentó, A ver, Sí. esperen. y también Andrés. Sí, ¿Todos gracias, las Andrés. cortadas o solo el otro? Yo No, sí, también. Yo todos la hemos también. cortada, sí. Ah, Creo que a lo mejor la conexión está un poquito, a lo mejor la conexión a internet. Pues igual. Oye, se oye. ¿qué podemos hacer? Déjenme. Así se oye bien, ¿verdad? Sí, Sí, mejor. sí. Sí, sí. Ok, entonces déjenme mantenerlo así, ni modo. Yo prefería que fuera. Ah, Sí, perfecto. pero No pasa nada. si Va de le doy nuevo. play va a ser Bueno, ok. Los triángulos de dimensiones superiores están completamente caracterizados por el orden de sus vértices. Entonces, B0 hasta Bn, y reciben el nombre de simplex, símplice o simplejo. Entonces, bueno, aquí tenemos dos ejemplos. El primero es un símplice o un simplejo de dimensión 1, tiene dos vértices, B0 y B1, y una orientación. El segundo es un símplice de dimensión 2, tiene tres vértices, B0, B1 y B2, unas aristas que los unen y el triángulo delimitado por las aristas, ¿no? Y se le da una orientación de manera que si recorremos el triángulo en la dirección en contra de las manecillas del reloj, tenemos una perpendicular que apunta hacia nosotros, ¿no? Digamos, siempre que el interior del triángulo nos debe quedar del lado izquierdo cuando caminamos por la orillita del triángulo. Entonces vamos del B0 al B1, del B1 al B2 y de regreso al B0. Y no al revés, porque tenemos que dar a la derecha. Y este es otro ejemplo. Este es un símplice de dimensión 3.
Entonces tiene 4 vértices, B0, B1, B2 y B3. Tiene sus aristas y sus caras, ¿no? Entonces son 4 caras, son una aquí, otra acá, una abajo y una atrás que no estamos viendo, entre B0, B2 y B3. ¿Okay? Cada una con la orientación compatible para que las flechas apunten hacia afuera. Bueno, todos estos son, este es un sólido platónico, si hiciéramos la cuenta quedaría lo que debe quedar, pero este es otro ejemplo. Para cualquier superficie orientable, cerrada y sin frontera, pues la característica de Euler es esto, ¿no? El número de caras menos el número de aristas más el número de vértices, entonces en particular este sólido, que es como un toro cuadrado, o sea, quiero decir, no está redondeado, sino cuadradito. Lo dividimos en pequeñas pirámides, y si hiciéramos la cuenta, la característica de Euler es 0. Entonces ahorita vamos a hacer otro ejemplito. En este déjenme tratar de usar la animación a ver si se ve. Bueno, creo que en este no hace falta. Esta es la representación usual del toro, ¿no? Entonces tenemos un rectángulo, en un paralelepípedo. En este paralelepípedo identificamos las caras rojas una con la otra y las caras blancas. Cuando identificamos las caras blancas y las pegamos, lo que tenemos es un cilindro, y las caras rojas quedan arriba y abajo del cilindro, y cuando pegamos las dos caras rojas una con la otra, pues obtenemos el toro, ¿no? Ese es el dibujo que todos conocemos. Y una manera entonces de triangular el toro, pues es hacer la triangulación en el paralelepípedo. Esta raya azul me divide el paralelepípedo en 2 triángulos. Cuando pego las caras blancas viendo el cilindro, pues esta raya azul se convierte en esta raya azul de acá, da la vuelta por atrás del cilindro y continúa y se pega. Y cuando unimos las 2 caras rojas, entonces nos queda el dibujo así, ¿no? Las 2 caras rojas se vuelven una sola, las 2 caras blancas quedaron por acá arriba, y el trazo azul viene por acá, pasa por atrás del toro, sale y se vuelve a unir. Y entonces hemos obtenido una triangulación del toro. En esta triangulación hay un único vértice, que es este, porque los que acá eran 4 vértices quedaron identificados en uno solo. Hay la cara blanca con la cara blanca de una sola cara, es una sola arista. Las 2 caras rojas se vuelven una sola, y la cara azul. Entonces tenemos 2 triángulos, 2 caras de dimensión 2, 3 aristas y un vértice, y la suma es 0, ¿no? Entonces, pues bueno, la característica de Euler del toro es 0, claramente no puede ser un sólido platónico. Acá tenemos otro ejemplo, es un doble toro, no voy a hacer toda la construcción. El del doble toro tengo, como antes, una cara roja, una cara blanca, luego tengo una cara azul, una cara, no sé, color carne o algo así, pero lo que estoy haciendo es identificar en un octágono las caras rojas, las caras blancas, las azules, las color carne, y luego triangulo. Entonces empiezo a construir estos triángulos, y si hago la cuenta, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Tengo 9 aristas, porque acuérdense que las blancas son una sola, las rojas son una sola, las azules son una sola y las rosas son una sola, y un único vértice, porque al final de cuentas todos los vértices se identificaron. Y entonces la cuenta me queda -2. Entonces la característica de Euler del toro doble es -2. Hasta aquí todo bien, no hay problema, ¿se entiende todo? Bueno, entonces vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca más. Entonces, si tenemos un objeto triangulable de cualquier dimensión, la característica de Euler es la suma alternada de las caras de las distintas dimensiones. En particular, queda más o menos claro que objetos con dimensiones diferentes pueden tener la misma característica de Euler, porque se cancelen algunos sumandos en uno o en otro, y entonces la sola característica de Euler
no es suficiente para clasificar objetos topológicos, necesito además decir la dimensión, ¿no? Entonces los sólidos platónicos estaban bien clasificados, pero yo estaba diciendo cuál era la dimensión, son los sólidos. Paso a dimensión 4, entonces puede ser que me vuelvan a dar características de Euler 2 y obviamente no van a ser sólidos platónicos porque la dimensión aumentó. Entonces necesito al menos dos elementos, la dimensión y la característica de Euler para poder distinguir. Pero de hecho es un poco más delicado que eso. Entonces déjenme dar un pasito más. Poincaré, haciendo una variación sobre estas definiciones de Euler, dijo, miren, ¿qué tal si en lugar de fijarnos solo en las caras, nos fijamos en los grupos libres generados por las caras? Entonces a cada cara le asocio una copia de Z y tomo la suma de esto. Es un grupo libre, abeliano. Entonces, dado un simplex de 0 hasta Bn, podemos tomar la frontera de B0, que es omitir uno de los vértices. Déjenme regresarme a este dibujo, por ejemplo. En este que es de dimensión 2, pues yo puedo, bueno, mejor en este primero de dimensión 1, tengo B0 y B1, que definen un símplice de dimensión 1, pues si yo quito este vértice, sí se ve, ¿verdad? Que estoy recorriendo el B1. Si yo quito este vértice, me queda solo el B0, que es un punto, es algo de dimensión más chiquita. Y si yo quito este, me queda el B1. Obviamente la frontera de esto, pues es el B1 y el B0. Pero como lo tengo orientado, pues voy a considerar la frontera orientada. Acá, si yo quitara el vértice B0, pues desaparece esta dimensión y solo me queda el B1 y el B2 que definen una arista. Si desaparezco el B1, me queda la arista que va de B2 a B0, y si desaparezco el B2, me queda la arista de B1, de B0 a B1, y quedan orientadas. Entonces, en general, lo que voy a hacer es omitir un vértice y tomar la suma alternante de estas fronteras. Esto ya es un símplice de dimensión más chiquito, uno menos, y tomo la suma alternante. Entonces eso me define una aplicación que estoy definiendo en la base de este grupo abeliano libre, es un Z módulo libre, y me define una aplicación lineal de este grupo en el grupo asociado a la dimensión 1 menos. Entonces, no es difícil convencerse de que si lo aplico dos veces eso siempre es cero. Hay que hacer la cuentita, siempre es cero, simplemente porque aquí estoy tomando la suma alternante. Entonces va a aparecer una vez, cuando quité, por ejemplo, el J, va a aparecer esto con una dimensión, pero puede ser que cuando lo aplico dos veces tengo que quitar el I y me va a quedar con otro signo. Si hubiera quitado primero el I va a aparecer con un signo, con el J va a aparecer con signo opuesto, y entonces se van a cancelar cuando quito dos. Hay que hacer la cuentita para convencerse. Entonces, la imagen de este operador que se llama operador frontera siempre está en el núcleo del operador frontera para el siguiente grupo, y entonces puedo definir el cociente. Los que están en el núcleo entre los que están en la imagen. Como estaba hablando de un grupo abeliano libre, un Z módulo libre, este núcleo siempre es un Z módulo, es un grupo libre, es un grupo conmutativo. La imagen es un grupo conmutativo, normal, necesariamente normal, porque el de arriba era abeliano. Entonces el cociente no solo son clases de equivalencia, tienen estructura de grupo también, ¿no? El cociente de un grupo por un grupo normal siempre es un grupo. Como estoy en grupos abelianos, pues este cociente siempre es normal acá y el cociente siempre es un grupo. ¿Vamos bien? Ok. Entonces definimos este grupo y si nos fijamos en el rango de este grupo, y aquí estoy haciendo trampa porque el cociente pudiera tener torsión, pero si tiro a la basura la torsión, el rango está bien definido. ¿Cuántas copias de Z caben aquí? Entonces resulta que la característica de Euler no es otra cosa que la suma alternante de estos rangos. Me hago tonto con la torsión que pudiera haber, la desaparezco, la borro, y la suma alternante de los rangos es justamente la característica de Euler. Pero
Este invariante, que es el grupo este que hemos construido, el HK, la homología de la variedad o del objeto geométrico, del espacio topológico, esta homología es una cosa más fina que este número de Euler, porque recupero a partir de estos grupos la característica de Euler, pero mientras que acá no, si dos cosas se cancelan, no las veo, acá sí las veo, porque estos son grupos. Este grupo no se cancela con el otro, lo que se cancela son sus rangos. Pero este es un grupo y el otro es otro grupo y los otros pueden tener el mismo rango. Y entonces, en la característica de Euler no los veo porque se cancelan los rangos, pero cuando doy la lista de grupos, sí los veo. No hay cancelación. Entonces, déjenme hacerlo en un ejemplito. Regresar al ejemplo del toro. Entonces, en el toro habíamos dicho, bueno, pues tengo mi paralelepípedo. Cuando pego las caras blancas y las rojas, me dan el toro. Cuando trazo la línea azul, me da una triangulación sobre el toro. Pues tenía el simplejo de dimensión 2, que es el A, y el simplejo de dimensión 2, que es el B, las aristas A, B y C, que es la línea azul, y un único vértice. Entonces, los grupos que voy a estar construyendo siguiendo la idea de Poincaré, pues es el grupo generado por A, el Z módulo generado por B, son dos copias de Z. Luego tengo tres copias de Z, uno generado por la arista A, otro por la arista B y otro por la arista C. Y luego una copia de Z generada por el vértice. Y la aplicación frontera de aquí para acá, pues es omitir alguna de las caras, omitir alguno de los vértices, fijarme en la arista que esa me deja, y entonces va a mandar a C menos B menos A, la cara A va a dar a C menos B menos A, siguiendo esta orientación. Y en cambio en la cara B, siguiendo esta orientación, me va a quedar B más A menos C. La C la voy a recorrer en un sentido opuesto. En el caso de A, como voy dejando el interior del triángulo a mi izquierda, estoy recorriendo en esta dirección, la C me queda positiva, la B negativa y la A también. Y acá me queda la B positiva, la A positiva y la C negativa. Entonces, A va a dar a C menos B menos A, B va a dar a B más A menos C. Y de este grupo al grupo generado por el vértice, pues cuando en esta cara omito el vértice B, me queda solo el vértice B, entonces voy a dar a B menos B. En todos voy a dar a B menos B. Entonces, el núcleo de esta aplicación es todo. Todo esto va a dar a 0. La imagen de esto es estas dos cosas, pero si se fijan, este y este son uno el negativo del otro. Entonces, la imagen es una sola copia de Z. Este va a dar a un cierto número, y este va a dar al 1 y este va a dar al menos 1. En una sola copia de Z. Entonces, es una sola copia de Z, y acá tengo tres copias de Z, todas van a dar a 0, entonces el núcleo es Z3, entre Z el cociente es Z2. Entonces, bueno, cuando hace uno las cuentas, que está repetido, para el H0 de X, lo que tomo es el núcleo de esta, que es todo, claramente, porque todo va a dar a 0, pero como la imagen del otro, del que viene de acá, era 0, porque es B menos B, pues es B de Z entre 0, siempre Z. El H2 es el núcleo de esto, perdón, aquí el H1 es el núcleo de esto, que es todo, entre la imagen de esto, que es el generado por el que quieran, este o este, da lo mismo, una sola copia de Z, entonces es isomorfo a Z más Z, y en el H2, pues es el núcleo de esta aplicación, y como A va a dar a esto y B va a dar a su negativo, pues el núcleo es justamente A menos B, y atrás no hay nadie, atrás es el 0, entonces el H2 es A menos B por Z, entonces H0 es Z, H1 es Z más Z y H2 es Z. ¿Ok? Y si hace uno las cuentas, bueno, pues los rangos me quedan 1, menos 2,
más 1, y eso es 0. La característica de Euler era 0. Pero aquí tengo más información. No solo es 0, sino que sé A es 0 y el grupo H0 es Z, y el grupo H2 es Z, y el grupo H1 es Z más Z. Entonces tengo un poquito más de información. Entonces, en ese sentido, pues la homología que inventó Poincaré, dándole una vuelta de tuerca a las ideas de Euler, es un invariante más fino. En el otro ejemplo, en el doble toro, pues no es muy difícil convencerse de que H0 va a volver a ser Z, porque solo hay un vértice. El H2 va a ser Z, esto es más difícil que hacer la cuenta, no la voy a hacer. Y el H4 es Z4. Y esencialmente, y aquí voy a hacer trampa, acá habíamos dicho que en el caso del toro, H1 de Z era 2, generado por A y B, en el cociente, o sea, C es igual a A menos B, entonces puedo prescindir de C, me quedan solo A y B como generadores, que si se fijan en mi dibujito, pues A y B son este círculo y este círculo, las aristas que pegué. Y el azul que lo usé para triangular, en realidad no lo necesito para describir la homología, pues acá es exactamente lo mismo. La homología 1 está generada por las 4 cosas que identifiqué, que son estas aristas rosa y azul, roja y blanca, que son los extremos del octágono, y las líneas amarillas que usé para triangular, que son auxiliares, en realidad no van a darme información sobre la homología H1. Son líneas auxiliares que me permitieron hacer la construcción, pero no dan no juegan realmente para describir el H1. ¿Vamos bien? ¿Sí? Alonso, Paz, Osvaldo. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿No he dicho ninguna mentira, Osvaldo? Parece que no. ¿Se corta poquito? Osvaldo ha dicho más, te Yo aseguro. como. Ok. Sí, ¿verdad? ¿Todavía me oyen cortado de vez en cuando? Sí, como que se va un poquito la señal. No sé si Uy, eso. nomás yo o los demás también. Yo lo escucho Conmigo bien. ahora. Yo lo escucho bien. Ok. Sí, parece que es más bien tu internet ahora. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces a los números BK, que debí escribir como el rango de HK, se les llama los números de Betti. De nuevo, estos grupos HK pueden tener torsión, nos hacemos tontos con la torsión, la ignoramos, nos quedamos solo con el rango, con el número de copias de Z que hay allá adentro, ese es el rango y ese es el número de Betti. Entonces, si X es triangulable, la homología es un invariante más fino que el número de Euler, y un resultado fantástico es que toda variedad suave, todas son triangulables. Es un resultado que hizo por primera vez Kearns, S.S. Kearns, en 1934, después lo redemuestra en el 35, después Freudenthal lo vuelve a hacer en el 39 y Whitehead lo vuelve a hacer en el 40. Y hay una demostración muy bonita y muy corta del propio Kearns, se llama A Simple Triangulation Method for Smooth Manifolds, que escribió muchísimo después, en el 61. Pero estas creo que son 3 páginas. El original es un artículo en el Annals y muy grande y no sé qué, claro, era absolutamente novedoso. Y estaba diciendo, mira, estas cosas que se inventó Poincaré las puedes usar en cualquier variedad lisa. La que se te ocurra, puedes calcular la homología de Poincaré y por lo tanto puedes la característica de Euler. Puedes calcular la característica de Euler de cualquier variedad lisa. Ya en el 61 pues no era tan novedoso, pero lo interesante es que es una demostración muy cortita, muy sencillita y de unas cuantas páginas. Se las recomiendo ampliamente. Perdón. Bueno, después, dándole una vueltita más a la tuerca, podemos claramente definir una cosa que se llama la cohomología simplicial. No voy a hacer la definición formal, pero en el caso de la cohomología con coeficientes
un campo QR o C, y puede funcionar como definición, digamos. Se demuestra que es equivalente. De hecho, podría haber puesto aquí cualquier Z módulo inyectivo y es exactamente. La homología con coeficientes en Q es simplemente los homomorfismos que hay entre este Z módulo y Q. La homología con coeficientes en R, pues son los homomorfismos que hay entre este Z módulo y R. Y los homología con coeficientes complejos son los homomorfismos que hay entre este Z módulo y C. Una observación es pertinente. Si yo tengo aquí un módulo, en realidad no la voy a ver. La torsión se va a morir cuando tomo homomorfismos a Q. Entonces podría quedarme simplemente con el Z módulo libre que está dentro de HK de X, con las copias de Z, y toda la torsión que había venido ignorando sistemáticamente con los números de Betti, la puedo seguir ignorando porque se va a morir cuando tome homomorfismos a Q, a R o a C. Simplemente porque en Q, R y C no hay subgrupos finitos. Entonces, la imagen de un subgrupo finito dentro de algo que no tiene subgrupos finitos tiene que ser cero. Eso es todo. Entonces, regreso a mis ejemplos. En el toro, pues el grupo interesante era el 1, y entonces la cohomología H1 con coeficientes en Q, pues es Q2. Tengo dos copias de Z, ¿a dónde las puedo mandar? Pues con que me digas a dónde mandas cada generador, ya me definiste un morfismo, es un grupo libre. Entonces, el primero lo mando a donde yo quiera en Q, y el segundo lo mando a donde yo quiera en Q, entonces es Q2. Para el doble toro, había 4 generadores, que son esta línea, esta que va para acá, esta otro circulito que da la vuelta aquí, y el círculo que da la vuelta por acá. Cada uno de ellos lo puedo mandar a donde yo quiera. Este es un módulo libre. Y hace Q. ¿Vamos bien? Y bueno. Entonces la pregunta importante es, ¿podremos obtener una información más fina que la puramente topológica a partir de la cohomología? Entonces recordemos, empezamos con Euler, que quería clasificar sólidos platónicos. Se da cuenta que hay una constante ahí, entonces, quebrándose un poquito la cabeza, dice, yo puedo asociarle a cualquier sólido un numerito sumando caras menos aristas más vértices. Y ese numerito me permite clasificar los sólidos en función de qué resultado da. En realidad lo puedo hacer en cualquier dimensión y lo llamo el número de Euler, la característica de Euler. Luego Poincaré dice, sí, pero de hecho me puedo fijar en los grupos generados, los grupos libres generados por los simplejos, y entonces esto me da más información. Ya no tengo solo números, tengo grupos conmutativos. Y luego damos una vuelta más de tuerca y definimos la cohomología, que ahora ya son espacios vectoriales, sobre los racionales, los reales o los complejos. Y la pregunta es, ¿hemos ganado algo? ¿O estamos tejiendo un suéter muy bonito, pero que simplemente nos tapa el frío igual que nos lo tapaba la característica de Euler? Y que no nos dé más información. Bueno, nos debe dar más porque la homología son grupos, pero, y digamos, si se cancelan números, queda claro que sí nos está dando más información. Quisiéramos más todavía. Entonces déjenme hacerlo en este ejemplo sencillito. El toro es nuestro caballito de batalla. Entonces en el toro, acuérdense que lo hemos construido como un paralelogramo que identificamos las caras, pero también lo podemos ver, y eso es más interesante, como el cociente de los números complejos o de R2 módulo un retículo generado justamente por las caras del paralelogramo. Entonces agarro el paralelogramo, las caras que iba yo a identificar, me paro en uno de los vértices, lo llamo el 0, construyo todo el plano generado por esas cosas y me fijo en el Z módulo libre generado por estas dos caras. Este es un pequeño retículo, solo me da los puntitos donde se unen
las tramas rojas con las blancas, donde se intersectan, y ese es un subgrupo de los complejos, es un subgrupo libre, es un Z módulo libre que vive dentro de los complejos. Entonces puedo tomar el cociente, y el cociente es justamente el toro. No estoy ganando nada. Desde el punto de vista topológico estoy obteniendo el mismo objeto. Ganamos en muchas cosas, de todos modos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el lambda, que es este retículo, es un subgrupo aditivo del grupo de los complejos con la suma. Y como los complejos con la suma son un grupo abeliano, este subgrupo necesariamente es normal, entonces este cociente tiene gratis una estructura de grupo. En el toro sabemos sumar puntos. ¿Sí? Eso no era evidente cuando agarro el paralelogramo y los identifico. Pero si lo veo como este cociente, se vuelve transparente. Tienes un punto aquí, tienes un punto acá, lo sumas, y te fijas en su clase de equivalencia aquí adentro y esa es la suma. Se acabó. Y el retículo está generado por, lo hice normal, Z más tau veces Z, donde tau es A, B. ¿Ok? Lo puedo identificar como A más IB o como A, B si estoy en R2. Bueno, como el grupo de homología, el H está generado por 1,0Z más A, B, Z, entonces la cohomología, pues ya sabíamos que era con coeficientes complejos, con C más C, y resulta ser generado por el 1, 0 y el A, B también, pero también lo podemos escribir como este otro, o sea, tengo dos copias de C, generado por 1,0 veces C y A, B veces C, pero lo puedo escribir como el 1,I veces C y el 1, menos I veces C. 1,I y 1, menos I son linealmente independientes. No hay manera de que multiplicando por un complejo el 1,I me dé el 1, menos I. Entonces esto también es una base para este espacio. Entonces a este lo voy a llamar B, a este lo voy a llamar B barra, y la inclusión de la homología aquí adentro es un monomorfismo. Mando el 1,0 en alguien y el A, B en sí mismo, pero ahora lo tengo que escribir con respecto a esta base. Perdón, pero el medio, ¿por qué? Es... Es una normalización. Para que me quede... cuando integras estas cosas, que no lo voy a hacer en esta plática, esto va a hacer que las integrales, más bien cuando pases a los duales de alguien, esto va a quedar de norma 1, pero no lo voy a hacer ahorita, simplemente es una normalización. ¿Okay? Bueno, de todos modos vas a ver en un momento más que me sirve tomarlo como medio y no como el 1,I y el 1, menos I. Entonces tengo una inclusión natural, es un monomorfismo, y entonces meto lambda en B más B, que es C2, y lo proyecto sobre el segundo sumando. Y una pregunta razonable es, ¿cuál es la imagen de lambda aquí abajo? De aquí para que es inyectiva. Ahora lo proyecto. ¿Cuál es la imagen? Bueno, pues basta con que diga dónde va a dar la base. La base de esto era el 1,0 y el tau. Entonces el 1,0, pues está clarísimo que es un medio de 1,i más un medio de 1, menos i. ¿Verdad? Eso, la i con el menos i se cancela y me queda un medio de 1,0 más un medio de 1,0 y eso es 1,0. Este otro hay que hacer la cuenta, pero el tau, que es A, B, se puede escribir como A menos I veces B por un medio del primero, más A más I veces B por un medio del segundo. Entonces, el haber elegido un medio hace que el coeficiente de este para el 1, 0 sea 1 y el coeficiente de este para tau sea precisamente A más IB, que es tau, porque tau es A, B cuando lo pienso como un punto en R2, pero es A más IB cuando lo pienso como un punto complejo. Y entonces, la imagen de lambda en B está generado por una vez
el generador de B barra y A más I veces el generador de B barra como Z módulo. O sea, la imagen de lambda en B barra es canónicamente isomorfa a lambda. Y si tomo el cociente de B barra, que es C, entre la imagen, recupero el toro. Recupero el toro original con sus generadores 1 y A más IB. Eso es fantástico. O sea, ¡wow! Yo empecé con algo bien topológico, le asocié una homología, tomé el dual, la homología, perdí toda la información que pudiera haber sobre torsión, si es que había, y mágicamente recupero el toro. Entonces, la cohomología sí tiene información más allá de la topología, porque no solo me está recuperando un toro, me está recuperando el toro con sus generadores A más IB y 1. Con los generadores de la homología, el 1 y el A más IB. No es un toro homeomorfo al toro original, es el toro original, tal cual. Esto es fantástico. Entonces, cuando la gente se dio cuenta de esto, dijo, no, esto realmente tiene carnita, esto realmente tiene muchísima información. Y entonces, por supuesto, la pregunta ¿es posible obtener una descomposición semejante para variedades más generales mediante alguna construcción canónica? Bueno, la respuesta es que sí, aunque por supuesto lleva mucho tiempo de Poincaré a Hodge, que dijo, sí, sí es posible. Entonces, si X es una variedad analítica, es decir, una variedad con estructura compleja, como cualquier variedad, en particular las variedades reales no tienen esto. Una variedad que admite una estructura compleja y que Scalar compacta, lo que sea que eso quiera decir, para los que saben un poquito más, si es una variedad proyectiva, ya está garantizado que es Scalar compacta, pero no necesita ser proyectiva, con que sea analítica y que tenga una estructura de Keller compacta. Entonces, para cualquier grupo de cohomología, se puede descomponer en una suma directa de sumandos, de manera que el conjugado del HPQ es el HQP, que no hice suficiente énfasis en eso acá, pero el conjugado de este es justamente este, el caso del toro. Si yo conjugo el 1 más I, obtengo el 1 menos I. Y entonces ejemplos, si X es una superficie de Riemann, pues el H1, este es el H1 de este 0, entonces no importa. El de este es Z a la 2G, dependiendo de cuántos hoyos haya, y el H1 se descompone en H10, este 1 debe ir arriba, H10 más H01, cada uno de ellos es isomorfo a C a la G. Y si paso al cociente y tomo esta descomposición, la misma que antes, tomo el cociente, a este objeto se le llama el jacobiano de la superficie de Riemann, lambda es un retículo de rango 2G aquí adentro, y hay un teorema fantástico de Torelli que me dice que hay una inmersión natural de X en su jacobiano, y que si dos superficies de Riemann tienen jacobianos isomorfos, es porque estas eran isomorfas. Ojo, no homeomorfas, isomorfas, porque acuérdense que tiene una estructura compleja. Entonces, hay un isomorfismo como estructuras, como variedades con estructura compleja, es un isomorfismo más fino que el puramente topológico. Entonces, esta descomposición de Hodge efectivamente nos está dando muchísima más información que la puramente topológica. Tiene dentro de sí estructura analítica que me permite recuperar el objeto con el que empecé, como objeto analítico, no solo topológico, como objeto con estructura compleja. Eso es cierto para todas las superficies de Riemann compactas. Por supuesto, si me voy a dimensiones más altas, la estructura sigue existiendo, la estructura es muy rica, me da mucha información, no siempre es suficiente para recuperar el objeto, la variedad con la que empecé. A veces sí, a veces no. A esto se le llama el problema de Torelli, justamente.
Y hay muchos casos en los que se puede recuperar y hay otros en los que esta información todavía no es suficiente, entonces tenemos que escarbarle más y buscar otros invariantes, ¿no? O refinar de alguna manera la cohomología y la descomposición de Hodge para tener más información. Pues bueno, esa era la charla que les quería dar. Muchas gracias. No fuimos rápido. No, gracias a ti, Pedro Luis. Está muy interesante. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si tengan preguntas por ahí. Andrés está levantando la mano. Ah, no, dijo gracias. Como que invariantes andan buscando, Pedro Luis, con lo de Torelli, o qué intuyen. Bueno, o sea, hay varias cosas. Digamos, incluso en el caso que sabemos que funciona, que son, por ejemplo, las variedades Killer compactas, uno dice, bueno, y si le quito lo compacto, ¿qué pasa, no? Entonces, ¿aún tendré una estructura de este estilo, una descomposición que me dé más información? La respuesta es que sí, Deligne hizo ese trabajo, se llama, ya la estructura que obtiene ya no es una estructura de Hodge pura, entonces Deligne la llamó una estructura de Hodge mixta. Pero hay ese tipo de cosas. Y luego si la variedad es una variedad geométrica, pero no analítica, es decir, si tiene singularidades, por ejemplo, una curva con un nodo, una cosa así, un moñito, pues ya no se puede definir una detrás de esto que no dije, detrás de este teorema de Hodge, está deseando entender lo que pasaba y deseando obtener más información, hubo un desarrollo muy grande. Entonces, en particular, de RAM construyó una cosa de la que no hablé, que se llama la cohomología de RAM, y es que a estos objetos analíticos les pudo asociar una cosa que se llama formas diferenciables, y a partir de las formas diferenciables construir una cohomología. Entonces, una de las primeras cosas que demuestra es que esa cohomología que él calcula usando formas diferenciables coincide con la cohomología singular. No estoy calculando nada nuevo, es lo mismo, pero lo estoy interpretando de otra manera, lo estoy viendo como clases de formas diferenciables. Entonces, en el caso analítico, estas formas diferenciables se descomponen en formas holomorfas y formas antiholomorfas. Y eso es lo que permitió a Hodge hacer refinar esta estructura. En el caso de variedades singulares, tienes la cohomología singular, pero no tienes la de RAM. No hay formas diferenciales. Y entonces, de entrada, no puedes esperar tener una estructura de Hodge. Sin embargo, a partir de los trabajos de Deligne sí le pudo dar una estructura de Hodge mixta, igual que a las variedades abiertas. No tengo formas diferenciables, es mucho más complicado, pero se puede hacer. Y entonces tratar de obtener información de objetos que son geométricamente interesantes, aunque no tengan estructura analítica propiamente, porque son singulares, o que son geométricamente interesantes, aunque no sean compactos, y tratar de obtener información. Y luego, bueno, tienes otro tipo de invariantes mucho más delicados, como son los ideales generadores, los jets y este tipo de cosas, que son mucho más difíciles de manejar y que sí te están dando información adicional, ¿no? Pero son más delicados. Las distribuciones, en fin, ese tipo de cosas también te dan más información, pero son más difíciles de manejar. La preguntita, ¿cómo se dieron cuenta que podían ignorar la torsión? Es una buena pregunta, no lo sé. No sé cómo fue que Poincaré se dio cuenta que podía ignorar la torsión, pero ciertamente Poincaré se dio cuenta de que lo único que estaba jugando para definir la característica de Euler era el rango. Y la torsión no estaba, no tenía ningún papel realmente, ¿no? Pero no sé cómo fue. A lo mejor hizo muchos ejemplos y dijo, la torsión no me importa. Para la característica de Euler, para otras cosas sí. Sí. Por ejemplo, justamente cuando estudia uno el espacio proyectivo complejo, solo aparece
no hay torsión. Pero cuando estudias el espacio proyectivo real, sí hay torsión. Entonces, los números, la característica de Euler la puedes calcular fácilmente. Hay una cosa que no vas a ver, pero no la vas a ver justamente porque hay un grupo que es de torsión. El H1, por ejemplo, va a ser de torsión. En el caso complejo es cero. En el caso del proyectivo real, el H1 es un grupo de torsión. Entonces, una manera de distinguir el caso real del caso complejo es que aparezca torsión, ¿no? No lo ves en la característica de Euler, sí lo ves cuando trabajas la cosa de Poincaré. Y qué torsión te aparece también te puede ayudar a distinguir este objeto, ¿no? El profe Osvaldo tiene una pregunta por ahí en la cabeza que... Yo, sí. Sí, me preguntaba, la descomposición de Hodge, como dices, funciona para variedades proyectivas. En particular, ¿se conoce para las grassmannianas cómo es esta descomposición o un poco más particular para espacios proyectivos? Y si eso se usa para algo. Sí, se tiene la descomposición también para las grassmannianas. No me la sé de memoria, pero sí se tiene porque son variedades lisas proyectivas. De hecho, hay un trabajo bonito, no sé si tú te acuerdas. Griffiths da una descripción para las hipersuperficies lisas de un espacio proyectivo. Calcula la filtración de Hodge usando el ideal jacobiano y el anillo jacobiano. El anillo de polinomios, módulo, el ideal asociado a las derivadas del polinomio que definen a tu hipersuperficie. Entonces, uno puede a partir de ahí encontrar la descomposición de Hodge usando este ideal jacobiano y el anillo jacobiano. En el caso de variedades grassmannianas también se puede hacer algo parecido. Se puede fijar uno en el ideal generado por la acción del grupo de Lie en el polinomio, y este es un resultado que hizo un japonés hace un montón de años, por ahí de los 90s. Y con eso puede reconstruir la filtración de Hodge, por lo tanto la estructura. Yo no me la sé de memoria, pero sí, se puede calcular perfectamente, ¿no? Incluso para hipersuperficies, lo que estoy diciendo. No solo para la grassmanniana, sino para hipersuperficies lisas en la grassmanniana. ¿Y alguna aplicación de eso, si se conoce? No sé. Bueno, una de las mayores aplicaciones es siempre tratar de demostrar algo como el teorema de Torelli, ¿no? Si tienes unas, por ejemplo, hipersuperficies que las estás deformando, si estas deformaciones son completas o no, entonces ahí tienes que usar este tipo de estructuras para ver si la familia de deformaciones es completa o no. Entonces, si es universal en cierto sentido, ¿no? Esa es una de las principales aplicaciones. No sé si haya otra en este momento, pero sí, es una de las cosas que más se han hecho, que más se usan, pues. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Pues muchísimas gracias nuevamente, Pedro Luis. Muchas gracias a todos los demás por asistir. Gracias a ustedes. Y bueno, una disculpa por Gracias. problema técnico que finalmente se pudo resolver. No pasa nada, esto es normal. Sí, no, qué bueno, todo muy bien. Muchas Sí, gracias. muy bonita tu charla. Muchísimas gracias por el esfuerzo, gracias. Pedro Luis. Sabemos que estuviste corriendo y que al final sí funcionaba y ya vimos que era el Chrome la respuesta. Sí, hombre. Ya aprendimos. Tendré que pelearme con Chrome. Sí, pero muchas Bueno. gracias. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Tenía muchas ganas de verlos y espero verlos pronto ya en persona. Sí, igualmente. Gracias. Hasta luego. Para el Congreso. Hasta luego. Muchas gracias. O antes, si se puede. Hasta luego, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Gracias, Ale.